Hay una idea que ronda mi cabeza hace mucho tiempo y es que en realidad un buen autor de manga no es aquel que mete un éxito, sino el que puede meter dos. O sea, no cualquiera, pero mucha gente puede estar en el momento correcto, en el lugar correcto, se pueden alinear los planetas y algo que en otro contexto por ahí hubiera sido intrascendente, la pega y se vuelve un éxito. Pero hay que ser un verdadero genio para, después de haberla pegado con un éxito, poder crear otra cosa diferente y que vuelva a recorrer el mismo camino. En casos como el primer grupo, por ejemplo, tenemos a Kishimoto, que creó un manga icónico como lo es Naruto, seguramente muy del agrado de muchos de ustedes, pero que cuando quiso hacer otra obra, el no muy recordado ni muy valorado Hachimaru, que se publicó en la Shonen Jump de Shueisha, no pasó los 20 números, que lo cancelaron y tuvo que volver al manga secuela de Naruto. O sea que Kishimoto se sale de Naruto medio que no trasciende. Por el otro lado tenemos gente como Akira Toriyama, que la había pegado con un éxito como lo fue Doctor Slump allá a principios de los 80, y después hizo algo que todavía lo superó más y que alcanzó nuevas escalas jamás vistas con Dragon Ball. Tenemos a Rumiko Takahashi, que había hecho algunos mangas muy populares, como es el caso de Ranma, y que después consiguió superar esa marca con Inuyasha. Tenemos a las Clamp, que si bien no es una autora, es un grupo, logró meter un montón de éxitos, caso Guerreras Mágicas o Sakura, entre otros, bueno, X, Tsubasa Chronicle, hay un montón. La verdad que Clamp tiene una obra muy extensa. Y en este caso quería hablar de uno de los miembros de ese club, que es Togashi, quien ya había trascendido con un shonen excelente llamado Yu Yu Hakusho, que seguía más o menos las normas del género, pero agregando una cuota de irreverencia y de creatividad, yendo a veces por lugares por ahí más cercanos al policial negro, por momentos, hablando un poco del gore, de la deep web. O sea, es como que por momentos, si bien siempre seguía por lo esperable, los torneos, las batallas para salvar al mundo, etcétera, las transformaciones, había como momentos que se desviaba por lugares más oscuros e interesantes. Pero es recién en su siguiente obra, la cual estrenó en el año 99, también en la Shonen Jump de Shueisha, Hunter x Hunter, donde logra desatarse completamente, planteándonos un mundo totalmente repleto de cosas fantásticas y también cosas muy reales al mismo tiempo, y bajo el margen de que son esta profesión los cazadores, quienes son como una suerte de aventureros profesionales. Tal es el caso del padre del protagonista, Gon, de quien intenta seguir los pasos, va y se presenta a una prueba que es una locura y en la cual mueren casi todos los candidatos. Ahí conoce a sus amigos, Kurapika, Leorio y Killua, quienes formarían el cuarteto principal, en una composición que recuerda mucho también al cuarteto principal de Yu Yu Hakusho, pero con sus diferencias notables, y que después nos iría llevando a los siguientes arcos, ya como cazadores profesionales, o por lo menos Gon. Kurapika y Leorio también serían cazadores profesionales, pero Killua no, y recién consigue la licencia de algunas historias después en un breve intervalo. Después tenemos un arquito donde conocemos más del pasado de Killua, que se vuelve el mejor amigo de Gon, ya que los dos tienen la misma edad. Los otros dos personajes son adultos, ahí sabemos que vienen de una familia de asesinos. Después vamos a la ciudad de York, que es una referencia a Nueva York del mundo real, donde nos vemos metidos con la mafia, las subastas clandestinas, un policial, venganza. O sea, es como que el género va virando en este manga, es algo muy divertido. Después de eso pasamos a una suerte de videojuego tipo Sword Art Online, en este caso Grid Island, donde Gon y Killua, ya separados definitivamente de Leorio y de Kurapika, se sumergen en este videojuego, el cual fue creado casualmente por el padre de Gon, a quien están intentando seguir el rastro arco por arco, que es un tipo más escurridizo que Wally. En este caso es una suerte de RPG con elementos de cartas que son tan populares en Japón principalmente, y mostrando algunas de las aficiones que tiene Togashi, el cual mete absolutamente todo lo que le gusta en la licuadora en este arco. Lo que también mete, que no lo dije antes, pero es un buen momento para introducirlo, es el concepto del nen. El nen vendría a ser, como la idea unificadora de poder
llámese el ki de Dragon Ball, el poder espiritual de Yu Yu Hakusho, el cosmo de Senseiya, el chakra de Naruto. Bueno, vieron que en cada serie tipo shonen hay un concepto que unifica y justifica los poderes de todos. En este caso es el Nen, lo cual probablemente es el sistema de poderes más complejo, rebuscado e interesante que hayan abordado en este género. Porque ya de por sí el Nen se divide como en varias ramificaciones que, al igual que por ejemplo el sistema de elementos de Pokémon, donde uno es más fuerte que uno pero más débil que el otro, acá según ciertas características de la personalidad del personaje ya se nace con una predisposición a cierto tipo de Nen en un octagrama, digamos, donde cada punta te va mostrando cómo tiene cierta tendencia para un extremo y tiene una carencia para el otro, y varía según, como dije antes, el personaje, y eso les habilita diferentes tipos de poderes que van desde poderes físicos convencionales a crear cosas, a crear ilusiones, a crear criaturas. Es la verdad que el Nen abre la puerta a cualquier tipo de poder que se les puedan imaginar, arrancando por ahí en conceptos más convencionales y terminando de una forma muy parecida a los últimos arcos de JoJo Bizarre Adventure. ¿Vieron? Los stands, que son más que nada dejó de ser como una pelea convencional y pasaron a ser como situaciones ultra bizarras donde tienen que usar más el ingenio que otra cosa. Bueno, acá pasa algo igual, incluso yéndose un poco más a la mierda que Jojo. Volviendo a la trama en sí, entonces, nos habíamos quedado que están en Grill Island, que era ese videojuego que había creado el papá de Gon. Obviamente lo terminan, pero el papá no está. Como siempre parece Carmen Sandiego, el padre de Gon. Termina llevándonos a uno de los últimos arcos, el de las hormigas quimera, el cual en principio se transcurre en una serie de países bastante aislados del resto, el cual es invadido por una nueva especie de hormigas mutantes que básicamente tienen hijos con características de lo que se comen. O sea, se comen un león y uno de los hijos de esa hormiga es una especie de león mutado. Desde ya que bueno, no empieza siendo la gran amenaza, pero se empiezan a comer gente que usa Nen, entonces estos monstruos empiezan a usar Nen y bueno, se va toda la mismísima mierda. Encima nace como el rey, el cual es un claro homenaje a Cell de Dragon Ball, y acá se pone bastante extraña la narrativa, y en lugar de ir por la línea recta que sería un shonen, donde los personajes se enfrentan de forma directa a los tres generales que lo rodean y después a él, termina resolviéndose de una forma bastante extraña pero interesante. No les voy a decir cómo es para los poquitos que seguramente no lo vieron y que están viendo este video, para saber de qué se trata, lo lean porque les va a gustar. Bueno, después de ahí tenemos un arco más donde lidian con algunas de las consecuencias de este arco. Tampoco les voy a dar muchos detalles porque está estrechamente relacionado a cómo termina. Y ahí ya nos daba pie para lo que a todas luces era el final de la obra, que es justamente el encuentro de Gon con su padre, a quien finalmente va a ver. Y esto sí se los voy a contar porque no es tan relevante, pero sí es muy interesante. Concretamente, Gon recibe un mensaje donde dice que el padre lo está esperando en la cima del árbol más alto del mundo, el cual es uno específico que es como una especie de, no sé, de torre gigante. Bueno, obviamente lo escala, llega, se encuentra con el padre, charlan por primera vez en todo el manga. Momento épico y emotivo. Y ahí vos decís, bueno, listo, se van a abrazar, todo muy lindo. Acá Togashi va a terminar su obra. De hecho, a esta altura ya estábamos en lo que se conoce como hiatus ex hiatus, que de forma jocosa se refiere a los enormes paratos que hace el autor Togashi con la publicación, que en principio empezaron a ser normales como los de cualquier autor, pero de repente pasaron a ser semanas, meses y años. Encima, muchas veces con una notoria caída en la calidad del dibujo. Por ejemplo, hay veces que lo que se publicaba en el semanario, o sea, en la Shonen Jump, eran más garabatos que dibujos, que después él corregía cuando salían los tomos recopilatorios, pero bueno, es como que se notaba raro. O sea, empezó a tardar mucho en el dibujo y de repente venía... Tardaba mucho en traer los capítulos, y cuando finalmente los publicaban no se veían del todo bien. Pero bueno, más años después, él finalmente expuso que se trataba de un problema que tiene en la espalda, el cual se sigue agravando cada vez más tristemente, llegando a extremos
tan lamentables como que, por ejemplo, no puede ir al baño a hacer de los segundos sin después no darse una ducha porque no se puede mover. Cuando leí eso, la verdad que me pareció tipo, me puso re triste. También cuenta que no puede dibujar casi, que tiene que estar como en una posición de semisentado, lo cual es realmente lamentable porque es un universo hermoso el que creo y se nota que tiene mucho de él. En lo personal, si fuera Togashi, que no soy, ojalá lo fuera, me dedicaría simplemente a guionar y a lo mucho a hacer algún storyboard así muy por encima y que dibuje otro. O sea, no tiene sentido. Primero que él se esfuerce, porque por más que la obra tarda montones en salir, cada tanto la retoma. O sea, tampoco está cancelada. Creo que los últimos capítulos salieron a principios del 2023, que bueno, parece que es bastante, pero no es tanto. Concretamente, yo, como dije, haría el guión y que lo dibuje otro y de repente me doy el gusto de seguir contando mi historia. Sigo cobrando los capítulos y de última me acerco a un final y termino con esto y después vivo para curarme de mi enfermedad, pero según dice la esposa, la cual es Naoko Takeuchi, la creadora de Sailor Moon, es una persona muy terca y complicada. Volviendo al final del manga, o a lo que creíamos que era el final del manga, cuando ya todo parecía terminado, decíamos, bueno, colorín colorado, el padre de Gon nos revela que el árbol más grande del mundo en realidad es un árbol enano, un brote venido de el continente oscuro. ¿Qué es el continente oscuro? Se preguntarán. Bueno, básicamente el concepto es así. Todo el mundo que nos habían mostrado que eran un conjunto de continentes que en realidad son iguales a los continentes de nuestro mundo, pero con otra orientación, en realidad están adentro de una laguna. Y fuera de esa laguna está el verdadero mundo. Muy en la sintonía de cómo eran los mapas medievales, ¿se acuerdan? Tipo cuando Cristóbal Colón navegó a América, por ejemplo, que decía que te caías, que aparecían una serpiente. Bueno, ese tipo de monstruos aparecen mostrando que en realidad la sociedad humana está en una escala minúscula al lado de las formas de vida que existen afuera, que son gigantes, pero a nivel, no sé, del tamaño de una montaña. Es una cosa súper loca, vos decís, no, en serio. Tipo, todo... Leí, no sé, estos 30 tomos y recién ahora me vengo a enterar que existía todo eso, es loquísimo. Bueno, de ahí en más abren un arco nuevo donde un grupo de personajes va a ir a hacer una exploración a ese nuevo continente y en el trayecto un país que se presenta recién ahora o al cual se había nombrado muy al pasar hace su ceremonia de sucesión, la cual consiste en una especie de competencia indirecta donde como 40 príncipes, o sea, diferentes hijos de un mismo rey, se tienen que matar en sí sin matarse directamente, porque en realidad estarían penalizados por la ley. Es como algo que está implícito, pero a la vez es ilegal. Es muy rebuscado. Hasta que quede uno solo y ese va a convertirse en el nuevo rey. Y bueno, ya se imaginan que cada uno contrata sus propios hunters. Hay quienes usan nen. Después como que les dan algo que les despierta el nen a los propios príncipes. Y tienen habilidades. O sea, es algo súper rebuscado. Hay 1 millón de personas que usan nen arriba de un barco camino a un continente nuevo. Y en este punto se queda la trama, con historias muy interesantes, pero que cada vez van abriendo más el paraguas, cada vez se nos meten más personajes, cada vez la situación es más grande. Y Togashi publica un puñado de capítulos cada 2 o 3 años, lo cual se hace imposible en el tipo de narrativa que está planteando. Entonces la verdad que no termino de entender qué es lo que quiere Togashi. Me da mucha pena porque si esto se hubiera seguido publicando con un ritmo semanal, probablemente estaríamos hablando del shounen más importante de la actualidad. Creo, y acá alguno me va a venir a reputear porque es obvio. Incluso estamos hablando de algo que es mejor que One Piece, el cual es una buena obra. Contra One Piece no tengo nada, a mí me gusta One Piece también, pero me parece que Hunter x Hunter en su planteo es muy superior. Simplemente que la dinámica laboral de Togashi palidece totalmente ante el amor que tiene Oda por su propio trabajo y su propio mundo, el cual siguió nutriendo a lo largo de los años, ya muchos años, como 20 años, más de 20 años, con capítulos semanales. En el caso de Togashi, cada periodo que se fue estirando sin capítulos nuevos es una oportunidad perdida de aportar algo más a este mundo que igualmente con lo que sí se publicó llega a ser de lo más interesante que se haya visto en el género, incluso a veces rozando por momentos un poquito el límite con el seinen, presentando cosas verdaderamente turbias, inquietantes o angustiantes, que no les voy a decir qué es, pero bueno, las irán notando a lo largo de la historia, así que la vieron, la van a ver o la van a leer. Bueno, como digo siempre, el que ya lo leyó o lo vio porque tuvo 2 adaptaciones del anime y nota que me comí algo demasiado importante o me quiere resaltar algo, pónganlo en los comentarios. Y el que no y de repente le llama la atención por mi descripción, que es bastante completa, pero a la vez dejo algunos detalles de forma vaga para que vos vayas, después la leas y te sorprendas. Digo, no te voy a contar todo, te estoy contando solamente
aspectos muy generales de la trama. Si realmente lo lees y te gusta, volvé y comentame qué te pareció. La verdad que está bueno generar esta suerte de feedback entre un creador de contenido y quien lo consume. Sin nada más que decir, me voy despidiendo. Como siempre les voy a pedir que me dejen un like si es que les gustó el video. Así este contenido se posiciona mucho mejor en los algoritmos de YouTube. Y que si justo da la casualidad de que este es tu primer video en Papalópoulos, te diría que te suscribas. Así podés ver el resto de los videos que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas de la Memoria. Hasta la próxima.